una nueva conversación semanal con Marcelo Croatto en medio de unas grandes dudas que tengo y que podría yo con estas dudas contagiar. En Venezuela, Marcelo, uno está un poquito, quizás no muy claro, pero sí más o menos claro, con el tema de la sucesión presidencial en caso de ausencia absoluta, basados en lo que nos ocurrió en dos ocasiones. Uno, lo que ocurrió con Carlos Andrés Pérez, y dos, lo que ocurrió en el caso de Chávez. En ambos casos podría, inclusive haciéndose la comparación, la gente estaba tan acostumbrada, o por lo menos lo que tenía más fresco en el recuerdo, al momento de la muerte de Chávez, era la destitución de Carlos Andrés. Por eso la gente pensaba que en efecto lo que correspondía era lo mismo, sin entender que había otra constitución. Pero aún con lo establecido en la constitución del 99, estamos claros que no se siguieron los extremos constitucionales al momento de la muerte de Chávez para su sustitución. Pero además de eso, había una serie de vacíos que seguramente no serían adrede, seguramente serían adrede, pero había una serie de vacíos. Que si cuando ocurre la falta absoluta están en la primera parte del periodo, lo sustituye fulano, pero si estás en la segunda parte del periodo, lo sustituye mengano. Si es el presidente electo, lo sustituye fulano, que si es el presidente tal, lo sustituye mengano. Es una serie de cosas ahí enrevesadas que al final lo que dejan es abierta la puerta para la discrecionalidad de los funcionarios que toman las decisiones, como en efecto ocurrió. En aquel entonces, y me corregirá si me equivoco, cuando ocurre la muerte de Chávez, se inventaron la famosa sentencia del Tribunal Supremo que hablaba de la continuidad administrativa, según la cual, bueno, Chávez era presidente ya, y al ser presidente, sí, él podía dejar a quien le diera la gana ahí, una cosa así. ¿Por qué traigo esto a colación? Bueno, porque hay tres casos particulares cuya última ocurrencia es reciente, donde está en discusión el tema de la ausencia absoluta de los gobernadores. Es decir, cuando un gobernador renuncia o se muere, ¿quién lo sustituye? Entonces, en la Constitución Nacional hay algo sobre eso. Nos tenemos que ir a lo que dicen las constituciones regionales. ¿Y quién decide al final la sustitución de un gobernador cuando hay una falta absoluta del mismo en su cargo? Marcelo, te escucho. Bueno, buenos días a todos los que nos escuchan en directo al otro lado del charco. Buenas tardes si están de este lado. Este es un punto bastante desordenado, porque se rige por la constitución de cada estado y cada uno decide lo que quiera. Cuando me comentaste el tema, yo dije, eso está en la constitución. Creía yo que estaba en la constitución. Me tuve que poner como loco a buscar. Incluso hablé con un par de colegas y hay uno que me dice, no, me mandó hasta la constitución de Vargas. Digo, bueno, menos mal, me ayudaste. Y seguí buscando y encontré que cada estado tiene su forma de hacerlo, inclusive tienen vacíos en sus respectivas constituciones. No está claro. Y reconozco, esto es algo por lo cual yo no me había preocupado hasta hace unas horas. Porque yo siempre pensé, está en la Constitución y se resuelve. Pero en Venezuela la Constitución no es la forma de resolver nada. Primero, porque la del 99 es ilegítima, y segundo, porque tampoco nadie le hace caso. En el caso de Chávez ya estábamos hablando el cuento de la continuidad administrativa, que no procede, porque en ese entonces decíamos, ok, claro, Chávez es el presidente y vamos a seguir siendo el presidente. Y si fuese otro, ¿qué clase de continuidad administrativa hay? Tiene que presentarse, que era lo lógico, pues son dos periodos distintos, aunque sea la misma persona. Más aún cuando sabíamos que Chávez había fallecido el 14 de diciembre, después corrió la bola de que había fallecido el 30 de diciembre. Yo me enteré por fuentes buenas de inteligencia que había fallecido el 14, porque en ese momento Cristina llamó a sus colaboradores y les dijo, les tengo una noticia, hay que preparar planes de contingencia porque el camarada Chávez acaba de fallecer. Y me llegó de una fuente de inteligencia argentina. Digo, bueno, mejor fuente que esa no podía haber, porque Cristina no le iba a decir si no era cierto. Llegamos hasta marzo y entonces dijeron, no, vamos a llamar a las elecciones. E hicieron esa cadena donde todos estaban llorando.
yo estaba que tiraba cohetes, pero después dije junto con un amigo en Chacao, dijimos, no, mejor no tiremos cohetes porque capaz que ven los celistas y se molestan, pero sí celebramos y descorchamos algo, como hay que hacer cuando se mueren todos estos miserables. También con una fría, con una champaña fría, porque decían que había muerto la rata descarrada y parece que es falso. Lamentable. Una de las personas más despreciables que yo he conocido. No ha muerto aún. Sí, no está confirmado. Espero que sí, porque es una vergüenza una persona que usó el derecho en vez de para defender la justicia, para justificar todas las atrocidades, porque esa fue su función. Por eso creo que es el más despreciable, porque él le dio visos legales y justificó todos los horrores que se cometían. ¿Qué pasa con las constituciones de los estados para la sustitución? Que cada una dice lo que le da la gana. Hay un principio general que si no ha asumido hay que llamar a nuevas elecciones. Si acaba de asumir pero no ha llegado a la mitad del periodo, también se llamarán a nuevas elecciones. Pero ¿qué pasa al final? Bueno, hay una constitución que es la de Anzoátegui, que no dice nada. Dice, si es hasta el segundo año, el presidente del Consejo Legislativo asumirá y se llamará elecciones. Perfecto. Y después de los 2 años, no dice nada. O sea, que pueden hacer lo que les dé la gana. Pueden quizá decir, bueno, haremos lo que dice la Constitución, aunque no sea el caso exacto, o tomarán como una analogía las otras constituciones. En Vargas, por ejemplo, dicen que es el secretario de gobierno el que tiene que asumir. Cuando es ya al final del periodo, porque supone que es nada más que por un corto lapso hasta las elecciones que ya están fijadas. Pero antes sí, es el presidente del Consejo Legislativo hasta el día de las elecciones. Apure, el secretario de gobierno es el que asume, o el secretario que el gobernador quiera designar. Entonces queda completamente discrecional. El gobernador puede elegir su sucesor en base a lo que le parezca más conveniente. Eso tiene ciertas ventajas si hubiese honestidad administrativa, que eso no existe, por lo menos en Venezuela, porque se podría buscar la mejor persona, la que pueda hacer un mejor trabajo, a la que sea más capaz de capear ese temporal de ausencia del gobernador, logrando acuerdos para mantener la estabilidad política. En realidad, sabemos que en Venezuela los acuerdos serán para distribuir mejor las comisiones, los robos, el narcotráfico y todas las demás cosas. Pero lo ideal es que esté fijado, que no quede la discrecionalidad. Sea bueno o sea mala una norma, cuando tenemos una norma, por lo menos sabemos a qué atenernos. Por eso yo siempre he dicho que los abogados somos los guardianes de la civilización. Artículo que siempre publico el Día del Abogado, 23 de junio, porque digo que la civilización llegó cuando se estableció la norma jurídica, que dijo, si pasa esto, el resultado es este. ¿Es una atrocidad? Puede ser, pero por lo menos sabemos cuál es la atrocidad, porque antes de eso podía ser cualquier cosa. Yo hago X y si el rey está de buen humor, se reirá conmigo. Si está de mal humor y yo solamente lo mire feo, a lo mejor me manda a descuartizar. Ahora, eso, las normas tienen que estar claras. Claro, Marcelo, pero fíjate tú los 3 casos que tenemos a la mano. Tenemos el caso que fue bueno, el primero de los grandes atropellos que he visto yo en cuanto al poder regional en el chavismo, que fue el caso de la salida forzosa del gobernador del estado Apure, Jesús Aguilar Tegames, quien en una de estas jugadas de la mafia lo declaran enfermo. Ausencia por enfermedad fue lo que se alegó. Al señor lo sacan de la gobernación de Apure y lo mandan al exilio. El tipo se va del estado Apure a buscar refugio en casa de su amigo del 4F, también militar, Rafael Icea, gobernador de Aragua en aquel entonces. Y en la salida de Aguilarte, que fue por una orden presidencial, que no lo aguantaba más, que tenía que sacarlo del cargo, al tipo lo sacan y nombran de la nada a un enviado de Caracas, que era el exministro y ex vicepresidente Ramón Carrizales Rengifo. Impuesto, juramentado por el Consejo Legislativo, y se acabó. A las semanas asesinaron a Aguilar Tegames a tiros en una calle de Aragua. Y el cuento de lo que ha ocurrido lo ha echado Rafael Icea, porque el tipo Rafael Icea se terminó yéndose del país, obviamente después de semejantes circunstancias,
sabiendo que su vida corría todos los riesgos que corría. El segundo caso, un poco más reciente, es el del estado Anzoátegui, donde Aristóbulo Istúriz gana la gobernación y en determinado momento es llamado a Caracas para que asuma el Ministerio de Educación y una vicepresidencia, lo de siempre, y él abandona la gobernación de Anzoátegui y en su sustitución queda una ficha del gobierno del chavismo regional, que es Nelson Moreno, que venía de ser alcalde. El tercer caso lo estamos viviendo actualmente, que es la muerte de Carneiro. Se muere Carneiro y al morirse, según lo que dice la Constitución, que tú me ratificas, que en efecto lo dice la Constitución del Estado de Vargas, se establece que, bueno, pues si es como es la segunda parte del periodo, debe asumir la gobernación el secretario de gobierno hasta que se convoquen unas elecciones, es decir, culminar el periodo. Entonces me pregunto yo, bueno, hemos sabido que no, que se van a saltar a la torera todo eso y que van a designar como sustituta a la viuda. Porque resulta que ahora hay una dinastía en Vargas y no lo sabíamos. Carneiro primero, la reina consorte, va a asumir el reina regente. Yo te pregunto lo siguiente. Si Venezuela es un país federal, supuestamente, ¿no? Donde cada estado puede en su constitución establecer los mecanismos, o sea, eso es lógico, ¿no? Que cada estado decida, no, mira, en este estado nosotros lo sustituimos de tal manera. Me imagino que deberán seguir de guía lo establecido en la Constitución Nacional, ¿no? Pero, ¿por qué razón va esto contra la lógica? Si el tipo se muere empezando a mitad del periodo, terminando, se murió y hay que sustituirlo. Y para sustituirlo, lo lógico son unas elecciones. Lo lógico es que si una persona se muere en el cargo al mes, hay elecciones de gobernador y ya está. ¿Por qué? O sea, ¿qué impide que cada estado tenga su propia fecha de elecciones? Porque entonces aquí las elecciones tienen que ser el mismo día en todo el país. Bueno, pero un momento, se murió el gobernador de Vargas, por lo tanto las elecciones se van a hacer dentro de un mes, no en diciembre. Y dentro de 4 años las elecciones se harán en la fecha que corresponda 4 años después. ¿Hay algo en la Constitución que impida que eso ocurra, Marcelo? Lo que tú dices es lo lógico. Cada estado podría fijar sus elecciones y, por ejemplo, en este caso, se murió García Carneiro, faltaba 1 año para las elecciones. Bueno, podrían y deberían hacer una elección y el gobernador electo durará 4 años. Y eso debería ser así, pero Venezuela no es un país federal. Se dice federal desde hace 170 años y de federal no tenemos sino el nombre, porque sigue siendo un país completamente centralizado. El hecho de que los gobernadores y alcaldes sean elegidos por votos de su población no quiere decir que en cierta forma son designados desde Miraflores. Por lo menos los candidatos son designados, no es el pueblo el que dice, ay, mi candidato va a ser tal. Pero es el deber ser, incluso a nivel municipal, cuando falta un alcalde, debería simplemente irse a elecciones. Claro. En ese momento. ¿Por qué condicionar eso? Si es la primera parte del periodo, se hace esto. Si es la segunda parte del periodo, se hace lo otro. Pero un momento. Si se murió, hay que sustituirlo. Que haya un temporal que sea el presidente del Consejo Legislativo y que se hagan elecciones dentro de un mes. Ya está. ¿Cuál es la complicación con eso? ¿Por qué nos duele tanto? Pero es que hay un principio de la economía, de los procesos y de los actos administrativos. Y en base a eso, yo comprendo, aunque no comparto, que si falta muy poco tiempo para las elecciones, se decide designar un gobernador provisional para ofrecer las elecciones que ya estaban fijadas. No obstante, no debería ser una contingencia hacer elecciones, porque siempre las hay. Sin embargo, bueno, Venezuela es el país donde cualquier cosa que sucede y esté prevista es una contingencia. Pero el CNE debería estar en condiciones de realizar una elección. Ok, si no quieren al mes, porque puede ser complicado, ok, a los 2 meses. Rápidamente se elige un candidato a gobernador por las diversas tondas políticas y se hace la elección. Eso facilitaría mucho las elecciones porque solamente se circunscribirían
a un Estado, se podrían vigilar mucho mejor y no sería un día de contingencia nacional, porque cuando hay elecciones todo el país queda parado como que si fuera, bueno, la tragedia del siglo, que dice la fiesta democrática. Claro, y además también, Marcelo, hay algo importante, que permitiría lograr lo que la antigua ley del régimen municipal establecía con un criterio desde mi punto de vista positivo. El antiguo régimen, la ley del régimen municipal, establecido a raíz de la descentralización del 89, indicaba que las elecciones municipales no podían realizarse el mismo año en que hubiese elecciones nacionales. ¿Por qué? Porque el legislador establece o determina con buen criterio que el hecho local, el hecho municipal, está vinculado a la vida cotidiana del ciudadano, a su vecindario, y que poner su decisión, la decisión de lo que ocurre en su vecindario, amarrado a la gran campaña nacional por un candidato presidencial actuando como portaaviones a todo nivel, podría convertir la decisión municipal en un simple reflejo de la decisión nacional. De tal manera que establecer en el régimen municipal la posibilidad de que las elecciones municipales sean en una fecha distinta a las nacionales permite que la gente vote en sus municipios divorciándose del tema nacional. No, yo soy ADECO, pero el ADECO que a mí no me gusta. Yo no voy a votar por él, yo voy a votar por fulano, que yo lo conozco, yo es mi vecino, yo fui el alcalde. Y me gustaría que fuese alcalde. Y por eso fue que ocurrieron fenómenos, eso permitió que hubiese fenómenos en Venezuela, como lo ocurrido precisamente en el mismo año 89, donde la gente votó en muchos municipios por la gente que conocía, por el tipo que había sido concejal toda la vida, por el que había sido el presidente de la asociación de vecinos, porque esa era la gente que llegaba a los consejos municipales y a las alcaldías. Si nosotros divorciamos, pero lo que pasa es que estos tipos, en su afán hegemónico, no solamente eliminaron eso, sino que crearon el espantoso concepto de las megaelecciones, que son una de las herramientas más crasas para lograr la hegemonía de un grupo político por encima del otro. El efecto portaaviones, que es nocivo sea quien lo tenga a su favor. Porque fíjate lo que le pasó al chavismo en el 2015 con toda la desgracia. O sea, tú tienes en tu contra medio país, salió medio país a votar en tu contra, y el sistema electoral que tú estableciste, que no garantiza la representación proporcional de las minorías, permitió que la oposición ganara de la forma como ganó, que si el sistema electoral hubiese sido otro, no queda la correlación de fuerza seguramente como quedó. ¿A dónde quiero ir con todo esto, Marcelo? Bueno, ¿no crees tú que si cada estado puede hacer sus propias elecciones en la fecha que le corresponda, respetando lo de los 4 años, claro está? Eso permite que cada estado tome su decisión sin que venga el liderazgo nacional a levantarle la mano a alguien, sino que la propia región decida, dentro de su propia dinámica política, quién va a ser gobernador. No que no, yo voy a votar por el de Chávez, o voy a votar por el de AD, o voy a votar por el de mi partido, sino que no, un momento, yo voy a votar por el señor fulano, que es de aquí y yo lo conozco. Yo no sé si estoy en lo cierto o si estoy imaginándome algo de Disney, Marcelo. Bueno, estás imaginando algo de Disney que debería ser. Efectivamente, el efecto portaaviones es lo que se aplica porque no se ha podido superar el caudillismo en Venezuela y el centralismo. Por eso tú tomas Caracas y ya conquistaste el país, pero el resto del país solamente depende de Caracas. Exacto, exactamente. Entonces, tienes un energúmeno ególatra como Chávez, que le levantaba la mano a quien él consideraba que le convenía a él, al partido y a sus ideas, no al pueblo, y así los imponía. Sin embargo, hubo un intento mediano de separar las elecciones cuando se establecieron periodos distintos para los alcaldes y concejales y para el presidente de la República. Pero habría que fijar precisamente lo que había antes, que no se puede hacer. Si es necesario
prorrogar unos meses la elección del alcalde, del gobernador, debería hacerse, y que cada estado la haga en su momento. Que diga, por ejemplo, Vargas la hace el 15 de enero, pero el 2 de febrero las hace Miranda y el 7 de marzo las hace Carabobo, para que así inclusive no haya un efecto portaaviones de un estado hacia otro, porque se unen y dicen, nosotros somos de Chávez, el gobernador tal y tal, y estamos juntos y nos tomamos la foto, y aplican un efecto portaaviones de uno respecto a otro. Debería existir. Yo recuerdo hace muchos años, se lanzó para concejal en Chacao, donde yo siempre he vivido, creo que era presidente de la Asociación de Comerciantes. Persona bastante conocida en la zona, González era el apellido de él, y creó su propio movimiento y llegó a concejal. ¿Por qué? Porque todos lo conocían. Claro. En el casco de Chacao no había quien no lo conociese, y esa es la idea. Algunos me van a decir, el tipo fue bueno, fue malo. No, no importa, eso es lo de menos. Si fue bueno, si fue malo. Pero es que si es bueno o es malo, si es bueno o es malo, no tiene nada que ver con la decisión de votar por él. Exactamente. Porque si el tipo es bueno, lo reelegirán. Si es malo, votará por otro y no volverá. Correcto. Vivirá, además de eso, otra cosa que te voy a decir, ¿no? Imagínate tú que tú llegues a aconsejar con el voto de tus vecinos que votaron por ti porque eres su vecino, llegas a aconsejar y la cagas y después tengas que devolverte para tu casa a vivir con la gente a la que decepcionaste. O sea, a tener que mudarte. O sea, por eso es que el ejemplo de Chacao es extraordinario. Porque mientras la gente cree, entonces, no, porque es que Chacao, bueno, Chacao es un municipio extraordinario, pero es que vean las características que tiene Chacao. ¿Qué características tiene Chacao? Chacao es un municipio pequeño, territorialmente, ¿verdad? Y que concentra una importante actividad comercial. ¿De qué vive Chacao? De las rentas municipales, que es de lo que tiene que vivir un municipio. Un municipio es lo más parecido a una empresa. O sea, vive de los servicios que presta. ¿A quiénes? A sus clientes. ¿Y quiénes son sus clientes? Por Dios, presta un servicio a la comunidad, a la que le recoge la basura y le cobra por eso. El alumbrado público y le cobras por eso. El ornato público y le cobras por eso. Y además de eso, recaudas a nombre del ciudadano que vive allí, recaudas la renta por el derecho a explotar comercialmente la zona. ¿Y ese dinero de quién es? De la municipalidad. ¿Para qué? Para la obra pública. Mientras más pequeño sea el municipio, mejor gestionado podrá ser. Pero el gran problema es que Venezuela, así como tiene este problemita con las elecciones regionales y la sustitución de los gobernadores, así como tiene este problemita de las mega elecciones y el afán hegemónico de todo el mundo, es que así como hay un hegemónico en Miraflores, hay un hegemónico en cada gobernación y hay un hegemónico en cada municipio, Marcelo. ¿Cómo es posible que del año 89 para acá, y esto es culpa de muchos, el municipio Libertador de Caracas siga siendo el mamotreto administrativo y territorial que es? El municipio Libertador de Caracas no tiene razón de existir. Entonces, ¿qué es lo que dicen? No, Caracas es ingobernable, porque de paso, cada vez que yo escucho esto, Caracas es ingobernable. No, no es ingobernable, es ingobernada. Caracas no ha sido gobernada porque es imposible que un alcalde desde Capitolio pueda resolver lo que ocurre en Caricuao. Si Caricuao en sí mismo es un municipio, por Dios. Entonces, en vez de crear las condiciones para que Caricuao sea un municipio, para que Catia sea un municipio, para que el sur de la ciudad, San Martín, la Vega, La Paz, etcétera, sea otro municipio. Ah, no. Porque si divides el municipio en 3, se te difuminan los votos. Tú no tienes todos los votos tuyos concentrados en un solo sitio y vas a perder los 3 municipios. Y entonces los tipos no lo dividen, porque así pasa en Vargas. El Estado Vargas, de moda por la muerte de Carneiro, cuando fue creado, el decreto de creación establece que el municipio Vargas será, el territorio del actual municipio Vargas constituirá el territorio del Estado Vargas. Y luego de creado el Estado Vargas, la Asamblea Legislativa, como se llamaba en aquel entonces, deberá establecer en su constitución la división territorial del municipio de la siguiente manera. Desde Carayaca, desde la parroquia Carayaca,
hasta la parroquia Carlos Zulé será el municipio, iba a ser el municipio Armando Reverón o Pedro Elías Gutiérrez. Y desde Maiquetía hasta Caruao iba a ser el municipio Armando Reverón. ¿Qué pasó? Ganó el chavismo, llegaron al poder y los tipos dijeron no, más municipios no, porque si dividimos ese municipio se nos difuminan los votos. ¿Qué hacer, Marcelo, legalmente para colocar? Yo no sé de qué manera esto hay que metérselo a la gente en la mente. Tú no puedes torcer la ley en función de tu interés temporal. La ley es atemporal. La ley tiene que estar ahí para que todos la cumplan. Si se murió el gobernador y el sustituto es el presidente del Consejo Legislativo, no, es que a mí me cae mal el presidente del Consejo Legislativo, que lo sustituya a otro. ¿Qué vaina es esa? Y eso ocurre, esa manía de levantarle la mano a los hijos o a las mujeres, a las esposas, para que sean sus sustitutos en unas elecciones. Eso es nepotismo. Y no se le pone coto. No hay coto para esa vaina. Y lo hace el chavista y lo hace el opositor, Marcelo. Es que siguen siendo la misma porquería todos. Los mismos caudillos, con más o con menos poder. Debería ser como los países realmente federales, que cada estado tiene sus fechas, tiene su procedimiento, y de esa manera realmente uno va a elegir por el estado. Y los municipios, mientras más pequeños, más probables que funcionen, como tú bien dices. Caracas es ingobernada, pero por supuesto que es ingobernable, porque ese mamotreto lo hicieron de tal forma que es imposible gobernar. Caricuao tiene más habitantes que todo Chacao, pero por un rato larguísimo. Catia supera los habitantes de Chacao, pero por kilómetros. ¿Por qué no puede ser un municipio para que puedan resolverse? Porque los problemas de Catia no se parecen ni por lo más remoto a los del Paraíso. Por ejemplo, los problemas de Caricuao ni remotamente a los de Santa Mónica. Entonces, tienen que tener una visión que se adapte a la región donde están. Por eso Chacao es exitoso, pequeño y bastante homogéneo. Hay zonas muy ricas como el country, la parte alta de Altamira y todo eso, pero en reglas generales todos tienen los mismos problemas, porque hasta los barrios de Chacao son barrios de lujo, tienen calles asfaltadas, todos tienen agua, todos tienen todos los servicios. O sea, son una organización popular, porque de barrio tienen muy poco, porque no tienen los problemas de un barrio de Petare. Entonces lo ideal es achicarlo. Fíjate con lo que tú decías del empeño de hacer sus parcelas. En Chacao, igual que en todas partes, la oposición también nos obligaba a votar por sus candidatos, nos gustasen o no. ¿Por qué en Chacao no podíamos tener un candidato que fuese realmente nuestro, alguien que quizás no estaba en la política, como fue el caso de Francisco González, que simplemente llegó porque era el vecino que todos conocíamos y todos habíamos visto 400 veces? No, ellos dicen, no, el candidato de unidad. No, el candidato de unidad de los partidos, pero no de la gente. ¿Pero por qué vas a votar? Bueno, no te queda más remedio que votar por el candidato de unidad. Como decía un amigo mío, te tapas la nariz de la coquetera y votas por el que te pone, porque no tienes otro. ¿Por qué no podemos tener candidatos que realmente sean parte de la comunidad? Por supuesto que estamos hablando de un mundo ideal donde, sí, hay democracia, ¿no? Porque también eso está claro ahorita. Son toda una partida de falsarios. El candidato de la unidad termina siendo el tipo que en medio del reparto entre mafias, sentados en una mesa, intercambiando barajitas, deciden quién es el que se va a quedar. Porque cuando esa cosa llamada Mesa de la Unidad Democrática hablaba de consenso para la elección de candidatos, fíjate que era lo que hacían en Caracas. Bueno, un municipio para cada partido. Un municipio para cada uno. A mí me da el Latillo, a mí me da, y así fue. En el Latillo había una alcaldesa deca, el de Voluntad Popular era el de Chacao, el de Primero Justicia era el de Petare, y el de Baruta era del Nuevo Tiempo, el G4. Eso ocurrió. Lo que pasa es que mira, Marcelo, yo con todo esto de la muerte de Carneiro y con todo el debate alrededor, y a mí me sorprende el nivel de autocabronería de la gente. Porque ya esto no es amnesia. O sea, no puede ser que aquí no hable de un narcogobernador y la gente se alarme. El mismo Venezuela, gente que es mucho mayor que yo, pero como decía
la difunta secretaria de Hitler. Yo siempre cuento esta historia, la voy a repetir. La joven secretaria de Hitler, Trudel, cuando años después de haber sido desnazificada, ya fue absuelta en su juicio y tal, ya de vieja, ella decidió echar la historia y contar todo lo que ella vivió en los 40 días finales de Hitler en el búnker. Y de ese relato surge, por cierto, la película El hundimiento de Untergang, extraordinaria película sobre los días finales de Hitler, siempre la recomiendo. Esa jovencita, esa joven secretaria, ella, inclusive esa parte, ella la incluye en la película al final, cuando ella dice, ¿cuándo entendió ella el mal que sin querer había causado? Porque ella decía, yo siempre pensé que yo era inocente de todo, porque yo lo que estaba era haciendo mi trabajo. Yo fui a buscar trabajo como secretaria y terminé trabajando allí. Por lo tanto, yo soy inocente, no me puedo culpar de nada. Y yo lo viví toda mi vida hasta que fui un día a un monumento donde había de recordación de gente fallecida en la guerra y ella vio la placa de una muchacha que nació el mismo año que ella y que murió en un campo de concentración el mismo año en que ella empezó a trabajar con Hitler. Entonces ella pensó, ella dijo que ella siempre decía que ella tenía que perdonarla porque ella era muy joven. Pero cuando vio que una mujer de la misma edad que ella había muerto en un campo de concentración, en un campo de concentración, ella dijo, allí fue que yo me di cuenta que ser joven no es una excusa. ¿Es verdad? Ser joven no es una excusa, ser joven es una circunstancia. Yo no viví la época de mis padres, pero yo he leído historia. Una persona joven no puede decir nada, pero es que yo no sabía que Bolívar existía. Bueno, pero para ahí están los libros, tú tenías el deber de leerlo, ¿no? Si es que te interesaba tu país. ¿Cómo es posible que aquí una persona salga y diga que yo soy un exagerado al decir que Carnero era un narcogobernador y que esas cosas no pasan en Venezuela y que es como exagera mucho y que el narcotráfico no tiene tanto poder? Una persona que sea mayor que yo y que conozca el caso de Adolfo Ramírez Torres, gobernador del Distrito Federal, que fue preso por narcotráfico en el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Fue viceministro de Relaciones Exteriores. El tipo era el jefe de las mulas que salían de Venezuela en ese entonces. No sé si está preso todavía. Capaz lo soltaron y es chavista. Es lo más probable. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que aquí a la gente se le haya olvidado el prontuario de Carlos Tablante? Una cosa bárbara, que Carlos Tablante fue llevado a la gobernación gracias al dinero de Tulio Capriles, jefe del cartel de Maracay. Y puso al hermano de Tulio Capriles de secretario de gobierno. Bueno, y el escándalo estalló cuando el hermano de los Capriles, Manasés, mató a la mujer. El famoso caso de Lorena Márquez de Capriles. ¿Y qué pasó con eso? Bueno, dijeron que había sido un suicidio. El primer suicidio que hemos visto en la historia de una mujer que para suicidarse se pega un tiro en el pecho. Y que después estrella la pistola y deja una marca en el mueble, de tan duro que la robó. Increíble, ¿no? La tipa, un suicidio súper extraño. Pero además de eso, la cosa es peor. Es que se tapó el caso, lo tapa Tablante, que era el gobernador del Agua, y después llega Caldera al presidente y nombra a Tablante ministro de Estado contra las drogas. Y con todo eso, todavía hay gente, Marcelo, que se pregunta cómo llegó el chavismo al poder. Pero bueno, ¿cómo coño? ¿Ya estás viendo? ¿No estás viendo pues cómo llegó? La descomposición. Tablante fue ministro de Estado para el combate de las drogas en el gobierno de Caldera y después en el propio gobierno se cuadra con Chávez y con Chávez llega a constituyente. ¿Ahorita dónde está Carlos Tablante? ¿Adivina? ¿Adivina? Bien dormido. No. ¿No? Él es dirigente de Voluntad Popular, el partido del presidente interino. Es decir, el tipo lleva 3 vidas, chicos. ¿Ah? Y aquí la gente, no, pero es que eso nunca se comprobó. Coño, vayan al coño su madre todos, ¿vale? Por favor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que en Venezuela ocurre lo mismo que en Colombia, pero lo ocultamos mejor. Eso es lo que ocurre.
Eso es lo que ocurre. Y ocurre desde hace mucho tiempo. Diferencia. Una sociedad cabrona. Una sociedad que se autocabronea. Una sociedad narcisa. Una sociedad que se ve en el espejo despeinada, desdentada y hedionda. Y dice, qué bella estoy. La realidad. No será muy bonito decirlo, pero lamentablemente es así. Y así nos va Marcelo Croato. Fíjate, por ejemplo, acá en la región de España donde estoy, los municipios son muy, muy pequeños y el alcalde es decididamente un vecino que todo el mundo lo conoce. De hecho, yo mismo, que tengo poco tiempo acá, me pongo a seguir al alcalde, lo he visto en un café y si yo quiero hablar con él, le toco la puerta. Donde estaba antes en Galicia también. Y yo dije, no, voy a solicitar una audiencia con el alcalde. Y me dice, no, ve y toca la puerta y ya. Ahí dile a la secretaria que quiere hablar con el alcalde y así llega a hablar con él. Entonces, por lo menos, estaba cerca de uno. De hecho, la primera vez que yo fui a hablar con el alcalde, ya él me conocía más a mí que yo a él, porque fue la novedad en ese pequeño pueblo en Galicia que había un refugiado preso político venezolano. Pero eso permite que el alcalde conozca exactamente lo que sucede y conoce personalmente a muchos de sus ciudadanos. Lo que hay que hacer en esos casos es hacer mancomunidades para algunos servicios, porque hay servicios que son caros y un municipio pequeño no puede costearlos. Pero entre varios municipios pueden costear algunos de los servicios, de tal forma que, bueno, presta servicio para los 4, 5, 6 municipios, baja el costo. Por ejemplo, aquí donde estoy no se justifica tener un cuerpo de policía local. Donde estuve en Galicia había un policía municipal que no cumplía básicamente ninguna función policial. Uno. Entonces yo le dije, mira, y cuando te vas de vacaciones, no queda nadie. Y cuando te vas a las 5 de la tarde a tu casa, ¿qué pasa? No queda nadie. Él básicamente lo que hacía, algunas notificaciones, si había algún incidente, supervisaba y pedía apoyo a la Policía Nacional o a la Guardia Civil. Claro, pero es que es el concepto de policía administrativo, ¿no? Que tenemos nosotros, que es lo que hace. Lo que pasa es que, claro, en Venezuela todo se desvirtuó, pero se supone que las policías municipales son policías administrativas, ese era su nombre, para la notificación de cuestiones, para el resguardo de las instalaciones municipales y de la municipalidad, tal, pero no, o para la cuestión del orden público, del orden vecinal, digamos, ¿no? Del orden vecinal, más que del orden público, del cumplimiento de las ordenanzas. Lo que pasa es que en Venezuela todo se desvirtuó. Entonces, bueno, las policías administrativas se convirtieron en, bueno, cada quien tenía su propio FAE. Aquí había policías administrativas que tenían grupos SWAT. Y es que de verdad, Marcelo, todo se desvirtuó. Si nosotros entendemos que esa forma como se desvirtuó todo en Venezuela fue lo que llegó al chavismo. Cuando entendamos eso, coño, caeremos en cuenta, ¿vale? De la desgracia que hemos hecho. Vamos antes de concluir y de despedirnos a leer los mensajes de nuestros patrocinantes, que son nuestros suscriptores en Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/delaraf. Los suscriptores del plan mayor, del plan full, tienen la oportunidad de participar en vivo a través de Zoom en la grabación de estos programas y, por supuesto, interactuar con nosotros durante el mismo. Aquí nos dice Joaquín Lombardi, pero, y además de todo, qué triste el irse a la tumba antes o después y saber que te recordarán con asco y hasta tu familia llegará ese sentimiento. Claro, el caso de Carneiro, el caso de Germán Escarrá. O sea, que el tipo, la gente está lamentando que no se haya muerto. O sea, no es que están celebrando que se murió, es que se está lamentando que no se haya muerto. No es el desprecio que se le tiene. Ese desprecio es real. Y ese es el desprecio porque son unos tipos que nos han hecho daño, padre. O sea, yo vuelvo y lo repito, yo no tengo por qué sentirme mal por alegrarme de la muerte de esos carajos, porque cada vez que se muere uno es un verdugo menos, Marcelo. Sí. Es así. Nos dice Jack Albaquiano. Buenas tardes, gentes. Humildemente pienso que muchos de estos casos, muy aparte del hecho de que estos malandrines no quieren perder el poder y las prebendas, también está el hecho de que todos de bando y bando hacen de la política un oficio. Exactamente. Marcelo, no hay previsión social del político en Venezuela. Eso me lo decía a mí, hubo alguien que me dijo eso. Aquí tiene que haber un instituto de previsión social del político. ¿Para qué? Para que haya razones para que el tipo se retire. O
sea, para que el tipo diga, no, mira, yo no voy a ser más alcalde ni más gobernador, yo me retiro. Coño, que quede como, por lo menos con una pensión. Los tipos tienen que estar permanentemente en un cargo para poder vivir. Corrupción incluida, así es. Kelvin Echenique nos dice, nunca olvido tu frase, los dinosaurios en algún momento fueron bebés. Sí, esa es una frase de mi amiga Xiomara Barreto, dirigente compañera en Vargas, que siempre me lo reclamó, porque yo hablaba de los dinosaurios, me dijo, pero ¿por qué tú te metes? Tú siempre andas metiendo con los viejos. Es que tú te crees que estos viejos no fueron muchachos. Los dinosaurios nacen bebés, hay dinosaurios en la juvenil también. Y así fue. Eso fue, por cierto, Marcelo, esa historia. Me digo, a raíz de yo había sido designado por mi partido miembro de la representante ante la MUT, cuando se estaba haciendo la selección de los candidatos a concejal del municipio. Mira, las vivencias mías ahí fueron de tal magnitud que renuncié. Ahí fue cuando yo renuncié al partido y a la política. Que ya todo el mundo había pedido que quería, ¿verdad? Ya todo el mundo había pedido. Todos los partidos estaban satisfechos. Todo el mundo, Marcelo, todo el mundo. Escúchame esto que te voy a contar. Todos los partidos habían pedido, yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero lo otro. Se hizo la maqueta y todo el mundo ya estaba satisfecho. Pero quedaban 3 cargos libres en la plancha todavía. 3 cargos libres en la plancha. Y no había, o sea, ya todo el mundo estaba satisfecho. Entonces, a mí se me ocurre lo siguiente. Dije, mira, como nosotros le hemos exigido tanto a los movimientos juveniles de los partidos, que son los que llevan el grueso de la campaña, yo propongo que esos 3 cargos se los demos a las juventudes y que la mesa de juvenil decida quiénes son los que ellos van a nombrar allí. Coño, todo el mundo le pareció, coño, sí, y así los muchachos se incluyen, no, eso está muy bien, ¿verdad? Se le dio la oportunidad. Muchachos, la que se armó en la reunión de la mesa de los jóvenes, hubo hasta puñaladas. La reunión fue peor que la mesa de los adultos. Desbarataron la casa del partido donde se reunieron, se hicieron enemigos, se ofrecieron tiros, eso fue una cosa espantosa. Y entonces allí fue donde me dijo Xiomara Barreto, ¿estás viendo que tú crees que los dinosaurios no son bebés? Los dinosaurios nacen bebés y después es que envejecen. Así fue. Me recuerda Kelvin Echenique que Tablante fue el que le escribió el libro a Locoldo. Es verdad, y escribió otro libro hablando del estado delincuente. Bueno, delincuente es él. Entonces, es una cosa increíble de lo que es Venezuela, chicos. El alcalde de donde yo vivo, Joaquín López, que vive en España también, dice: el alcalde de donde yo vivo en Mallorca me conoció y se enteró que soy de derecha. Y como él es del PSOE, no me vio con mucho agrado. Bueno, cosas que pasan. Para echarte cuento, el alcalde de mi municipio, que es un municipio pequeño, una ciudad pequeña donde estoy, o mejor dicho, no una ciudad pequeña, un municipio pequeño en esta ciudad que tiene varios municipios, es vecino, por supuesto, de la zona, pero es independiente, es un concejal independiente y es decir, no tiene partido y es el alcalde, porque aquí el alcalde te lo designa el consejo municipal, pues, porque el sistema parlamentario. Y como ningún partido tiene la mayoría, entonces el independiente vecino es el alcalde, sin partido. Y él anda por ahí. ¿Está? Por cierto, que se murió un concejal de COVID recientemente, hace unos meses. Entonces, ahí está. Aquí hay una situación, no existe la figura del suplente, que eso también es interesante. En Venezuela hay principales suplentes, aquí no existe la figura del suplente. Aquí el que se murió dejó la silla vacía y bueno, después se verá. Habrá que votar otra vez. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Marcelo, despídete de tu público. Bueno, quiero cerrar para los que nos dicen que somos malos porque nos alegramos cuando una de estas ratas se va al infierno y que somos malos cristianos. El versículo del libro de Proverbios 11:10 en la Biblia, que dice: escrito está, en el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impios perecen hay fiesta. Así que no estamos haciendo nada fuera de lo que está en la Biblia, para que no nos quieran pegar con la Biblia por alegrarnos cuando un tirano perece. Bueno, gracias por habernos acompañado, nuestros Patreons. Esperemos que lo hayan disfrutado. Hoy salió más largo, pero creo que estuvo buenísimo el programa. Hicimos más de lo que esperábamos. No se pierdan que el próximo va a estar aún mejor.
Hasta la semana que viene. ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro, en avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo.